junio. Esto es un granito y nos merecemos todos un aplauso, desde luego. Y recordad que este grupo es vuestro, cualquiera puede organizar una charla. Yo lo he hecho, yo me he movido con la gente de mi antigua universidad, del ICAI, que ya era hora de que hicieran y nos acogieran y se han tenido bien. Y nada, pues primero agradecer también a la asociación LinuxSec, de los linuxeros de comillas, que nos han dado, vamos, todas las facilidades. Y básicamente pues cederles la palabra durante los primeros 10 minutos por ahí y luego vamos a meternos ya en harina con David. Muchas gracias. Gracias a todos, voy a procurar ser muy breve. Nosotros somos la asociación LinuxSec, GNU Linux entre comillas, tenemos sede aquí en la Universidad Pontificia de Comillas y estamos muy comprometidos con el software libre. Tenemos nuestra propia distribución Linux que hoy mismo acaba de ser lanzada a internet. Os la podéis descargar desde nuestra página web linuxsec.es. Se llama Icaviar, tiene módulos de Java, tiene módulos de programación, es una versión live que se puede instalar en un USB y la podéis tener allí donde la necesitéis. También tenemos nuestra cuenta en Twitter, @linuxsec, si queréis estar al día de nuestras actividades y nuestras futuras conferencias y proyectos que tenemos. Y también tenemos nuestro blog en linuxsec.es. Muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, pues después de esta introducción vamos con la charla de hoy de Madrid Jack, donde lo que vamos a hacer es un poco ver una serie de conceptos relacionados con lo que es introspección en Java. Y vamos a intentar ir un poquito más allá de lo que habitualmente hacemos con introspección. O sea, más allá de cambiar los atributos privados o cambiar un atributo, hacer las determinadas trapazas que estamos acostumbrados a utilizar reflexión. Vamos a ver un par de casos o algunos casos de uso un poquito más allá de eso y un poquito útiles. Pero, sin embargo, vamos a ver también cuáles son los peligros o cuál es el peligro que tenemos de utilizar reflexión sin cuidado. Los contenidos de esta charla no son míos, las slides son de Hein Kabut. Hein Kabut es uno de los primeros... ¿Cuántos aquí sabéis lo que es el plan del programa de los Java Champion? Vale, más o menos. Es extraño porque no mucha gente suele saber cuál es el programa de los Java Champion. El Java Champion es un reconocimiento que se han empezado a dar ya hace tiempo a gente que había hecho algo por la comunidad o que estaba desarrollando una labor importante por la comunidad Java ya desde sus inicios. Hein Kabut empezó escribiendo un newsletter, el Java Specialist Newsletter, que si no tenéis en vuestro RSS estáis tardando ya en agregarlo, porque realmente es un newsletter, no es muy frecuente, pero sí es de contenidos muy interesantes. Parte de lo que vamos a ver hoy aquí está extraído de precisamente muchos artículos del newsletter Java Specialist. De hecho, allá donde yo pueda, en muchos de ellos el contenido de la charla va a ser muy extenso. Vamos a intentar ver muchas cosas relacionadas no solo con reflexión, sino con aplicaciones útiles de reflexión. En muchos puntos lo que vamos a hacer es demostrar un poquito el código, pero siempre voy a poner o van a estar las referencias a los newsletters concretos donde está explicado todo el código, todo el proceso, ¿vale? Lo que procuro hoy en esta charla es dar una serie de puntos, de principios, donde podamos abrir un poquito más la mente más allá de hacer la clásica modificación de los atributos privados de una clase de utilización de introspección. Bien, como digo, Hein Kabut es uno de los primeros Java Champions. Creo que actualmente hay unos 250 Java Champions a nivel mundial. Hein fue uno de los 100 primeros, está entre los 100 primeros, no los 100 primeros en el ranking, sino 100 primeros de temporalización. Actualmente Hein vive en Creta, un bonito sitio, esto está sacado a 10 minutos de su casa andando, y es un bonito sitio para ir a visitar y tenéis oportunidad, ¿vale? Tenéis dos oportunidades. Empezamos con la parte así un poquito comercial, pasamos así sobre ella rápido para que no duela, y luego ya nos metemos en harina en lo que nos interesa, ¿vale? Uno de los eventos que organiza, el principal, es un simposium que organiza anualmente, lleva 3 años organizándolo, es un open space, con una serie, con un aforo muy limitado.
apenas 70 personas, el simposio es gratuito, pero el tipo de gente que va allí, pues por ejemplo el año pasado creo que estuvo Brian Goetz, el autor del libro Java Concurrent in Practice, ha estado Kirk Pepperdine, que es una de las personas que ha estado involucradas o está involucrada en el desarrollo de OpenJDK. Quiero decir que es un simposio donde si tenéis oportunidad, de verdad, cogéis a la familia, os vais una semana y los 3 días que dura el simposio, además está preparado para eso. Las charlas son solo por la mañana para que por la tarde uno pueda hacer turismo por allí. Y la otra cosa, el otro evento que podéis aprovechar para ir a visitar a Creta es los cursos, cualquiera de los cursos que organiza Hate, ¿vale? Que los organiza allí en Creta, podéis ir allí a verlos, o los podéis hacer aquí. Este es el sitio donde da los cursos, esta es su casa, ¿vale? Y fijaros la bonita vista que se ve para aprender un poquito más de Java. Sobre mí, yo no vivo en Creta, vivo en un sitio bastante mejor que es Madrid. Sobre todo en verano la temperatura es bastante más baja, y lo digo bien, en Creta es todavía más alta. Básicamente yo aquí a lo que me dedico es a dar formación, también, bueno, principalmente lo que hago es desarrollar, como vosotros, y soy también instructor oficial de Sprint, y de los cursos los mismos cursos que da Gen los hemos estado dando también aquí en España y en España. Bien, de lo que vamos a hablar hoy aquí es, como digo, de reflexión. Y reflexión, puesto en los términos, esto es un término o una frase que acuñó precisamente Hein Clabout y que a mí me gusta como queda, porque es: reflexión es la típica utilidad que nos puede ser muy útil en determinados casos, porque nos puede ayudar a encontrar el workaround o a encontrar la solución de un problema concreto que de otra forma sería muy difícil de conseguir abarcar, pero es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque, de hecho, una de las primeras cosas que vamos a ver en esta charla es a qué nos puede llevar, y además problemas serios, a qué nos puede llevar un mal uso de la reflexión. Pero sin embargo es muy potente para poder hacer otra serie de cosas. ¿Cuántos de aquí habéis utilizado, conocéis o habéis usado el API de reflexión en Java? Vale, prácticamente todos, con lo cual esta primera parte voy a pasar rápida por ella porque, como digo, tenemos harina que cortar hoy aquí. Bien, la reflexión no es nueva, la reflexión estuvo desde el principio en el diseño del API de Java, ya desde la versión 1.1, y básicamente reflexión o introspección, como se conoce en literatura a veces se traduce como introspección, básicamente lo que nos permite es una serie de clases, una serie de APIs que nos permiten hacer o conocer cuál es la estructura interna de una clase, cuáles son sus atributos, cuáles son sus métodos, cuáles son las interfaces que implementa, ¿vale? Y poder invocarlos, poder modificarlos, poder acceder a ellos. Por tanto, la reflexión muchas veces hemos llegado a pensar que vale simplemente, pues eso, para conocer cuáles son los atributos privados y públicos de un método, y para poder cambiarlos o poder cambiar el valor final de un atributo, ¿vale? Lo que vamos a ver aquí hoy es, vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Vamos a añadir un poquito más para qué podemos utilizar la reflexión. Los beneficios que tenemos con la reflexión son básicamente la flexibilidad, es decir, yo puedo utilizar un objeto o tengo un extra más de flexibilidad en la serie de cosas que puedo utilizar que puedo hacer un objeto. Habitualmente, cuando yo tengo un diseño de objetos o mis clases, tienen un API y no es por capricho, o no debería ser por capricho, por qué determinados métodos son públicos o privados, o por qué un atributo tiene determinados constructores o no. Sin embargo, en determinadas ocasiones, pues por ejemplo, cuando estoy haciendo serialización o cuando estoy convirtiendo en XML y quiero regenerar un objeto, leyendo de XML, o quiero persistirlo en base de datos y tengo que recorrer todos sus atributos, no para acceder a los métodos, sino para saber todo lo que tengo, almacenar toda esa estructura interna, ese estado interno del objeto. En ese tipo de casos es donde es útil, o donde nos va a venir bien poder hacer un procesado un poco más crudo, un poco más en plan por bloques, de toda la estructura, de todos los atributos que tiene el objeto. Y también vamos a ver cómo nos va a permitir realizar algún tipo de magia negra, ¿vale? Sobre nuestros objetos, como por ejemplo, y lo vamos a ver al final de la charla de hoy, crear un objeto sin invocar siquiera ninguno de sus constructores definidos.
Simplemente invocarlo y punto. Y tener el objeto ya recreado en instancia. Y vamos a ver para qué es útil eso. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son los problemas que nos introduce el uso de la reflexión? ¿Cuál es la adictividad que nos podría generar el demasiado uso? Primero, habitualmente el código es bastante más complejo de seguir, ¿vale? Porque ya no tengo un objeto al cual voy a invocar un método. Tengo un objeto del cual estoy accediendo a determinada metainformación sobre la estructura de la clase. Ahí voy a pedir el método lo voy a tener que invocar, pero sobre una determinada instancia. Vamos a ver, ¿vale? El código es un poquito más difícil, un poquito más complicado de leer, ¿vale? Tenemos otro problema, y es que determinadas utilidades que pueda tener en el IDE, que están basadas, por ejemplo, el code completion, cuando yo pulso control espacio para que me diga qué métodos puedo invocar sobre un objeto, eso en el fondo el IDE lo que está haciendo es hacer introspección. Si yo estoy utilizando introspección y quiero invocar un determinado método, dentro del parámetro del nombre del método que quiero invocar, no voy a tener ese tipo de ayuda, ¿vale? Con lo cual, a la hora de codificar, tengo que tener mucho más cuidado porque no me va a detectar esa facilidad para escribir el código que invoca a mis métodos por reflexión. Tengo otro problema, y es que si me he equivocado en el nombre del método que quiero invocar, no lo voy a saber hasta producción. No lo voy a saber hasta que eso esté ejecutándose. Hombre, producción no, probablemente lo detecte en tiempo de pruebas, pero cuando esto se está ejecutando. ¿Por qué? Porque se invoca dinámicamente. La reflexión, la introspección lo que hace es obtener la información de la clase e invocarla dinámicamente en el momento exacto en que se está ejecutando. Por tanto, si me he equivocado en el nombre del método que quiero invocar, no lo voy a saber hasta que no ejecute eso. La introspección, por ejemplo, es muy utilizada por algunos frameworks, o por ejemplo, los frameworks de inyección de dependencia, y no voy a nombrar ninguno, ¿vale? Porque hay varios. Los frameworks de inyección de dependencia, una de las cosas que hacen es cuando yo voy a inyectar las propiedades o la dependencia de un objeto sobre otro, lo que hace es, yo he definido esos metadatos, mi componente A tiene una dependencia de mi componente B. Tú vas a instanciar los dos y vas a invocar de alguna forma, vas a rellenar el atributo de A, en el atributo de A vas a rellenar la referencia a B. Esto lo está haciendo, normalmente estos frameworks lo hacen por reflexión, ¿vale? Por eso, por ejemplo, si tenemos un fichero de configuración XML donde estamos especificando ese tipo de dependencias, si me equivoco en el nombre de la propiedad, hasta que no arranco y hasta que no intento construir mi objeto, no van a saltar los errores, ¿vale? Por tanto, los problemas ya no son tan fáciles de detectar, los problemas de codificación ya no son tan fáciles de detectar como teniendo un lenguaje compilado, ¿vale? Otro de los problemas que ha sido suavizado bastante desde su primera versión es el rendimiento. Las primeras versiones de introspección, las primeras versiones del API de introspección eran muy lentas, y eso era un problema a la hora de saber cuándo voy a elegir. Es decir, yo tenía que decidir si quería utilizar introspección, tenía que tener muy claro dónde lo estaba utilizando y cuál era la penalización de rendimiento que iba a tener, ¿vale? Y a veces tenemos también un problema de seguridad. Si yo lo que estoy haciendo es modificar, por ejemplo, el atributo privado de un objeto, dependiendo de la máquina virtual y dependiendo de cómo tenga configurado el security manager, ¿vale? Podré hacerlo o no, ¿vale? Esas restricciones las puedo tener configuradas más adelante. Con lo cual, estas son las cosas con las que tengo que tener cuidado al usar introspección. Básicamente la introspección, como todos habéis utilizado, la mayoría habéis utilizado, básicamente lo que se basa es principalmente en un objeto class que me va a definir la estructura, y ese objeto class que me define la estructura de mi clase, de cualquiera de mis clases, lo que va a hacer es ir añadiendo métodos, campos o atributos, ¿vale? En este caso tenemos clases que me representan cada uno de estos métodos o cada uno de estos componentes que pueden formar la estructura de una clase. Sobre esos componentes, además, tengo una serie de interfaces, una serie de objetos, ¿vale? Que me permiten accesos, son una especie de API helpers, que me permiten no solo invocar, sino invocar con determinadas características. Vamos a ver el uso de alguno de estos accesos en la última parte de la charla, ¿vale? Cuando veamos los usos menos habituales de esta reflexión. Por supuesto, todos estos objetos a su vez son objetos sobre los cuales yo puedo aplicar introspección, ¿vale? Y algunas veces podemos llegar a tener esa segunda derivada, ¿vale? Todos, además, extienden a su vez
de la clase class. Bien, por tanto, una vez que yo tengo un objeto y le pido sobre el objeto, sabéis que le puedo pedir su clase, getClass, ya tengo el objeto clase que me representa la estructura de ese objeto, ¿vale? A veces me pasa que cuando estoy hablando de introspección, me recuerdo a mí mismo estando en clase en la universidad con mi profesor de Smalltalk, que hablaba de, bueno, sabéis que Smalltalk es completamente orientado a objetos, donde la clase tiene su clase, pero la clase de la clase se llamaba metaclase, pero la metaclase además tenía su superclase, que era la metaclase de la metaclase clase. Entonces, a veces esto parece un poco lo mismo, uno parece que está en un trabalenguas. Bien, una vez que yo tengo, como digo, la clase, que me representa la estructura de mi objeto, o la estructura de la instancia de mi objeto, o de la clase que representa la instancia de mi objeto, ¿qué puedo hacer yo sobre esa clase? Sobre ese objeto class, ¿qué puedo hacer? Bien, le puedo preguntar cuál es su superclase, cuáles los interfaces que implementa. Puede haber uno, puede haber varios, o puede ser que no tenga ninguno. Puedo preguntarle cuáles son sus atributos, ¿vale? Sus métodos y sus constructores. Con los métodos, atributos y constructores identifico dos diferencias. Yo le puedo pedir cuáles son los suyos, ¿vale? Los públicos, o le puedo pedir que me dé los que tiene definido mi objeto por ser una instancia de la clase, o que me los dé además añadidos con los de la superclase. Todos los métodos que tienes heredados o todos los atributos que tienes heredados, ¿vale? Bien. También puedo pedirle cuáles son los modificadores sobre un constructor, un método o un atributo. Es decir, los modificadores es si es público, si es privado, si es protegido, si es estático, si es final. ¿Vale? Todo ese tipo de modificadores de visibilidad se los puedo pedir también. Puedo preguntar si la clase tiene clases internas definidas, las inner classes, ¿vale? Y puedo también preguntar por todos sus constructores, incluso o constructores o métodos, incluso especificando los tipos de argumentos, por aquello de identificar distintos métodos en función de la sobrecarga que tenga. También utilizando reflexión podemos hacer conversión de objetos, ¿vale? Una cosa es que la podamos hacer, otra cosa es que la conversión tenga sentido, pero la podemos hacer, ¿vale? Normalmente las conversiones que tienen sentido son cuando vamos a convertir al interfaz que implementa, o a una clase o a una superclase, pero también podríamos intentar hacer un cast a una clase que no tiene nada que ver. Probablemente eso en tiempo de ejecución, probablemente no. En tiempo de ejecución nos dará una excepción. Bien. Como digo, cuando vamos a acceder a los miembros, y cuando digo a los miembros estoy hablando de métodos, atributos y constructores, normalmente lo que se definen son dos tipos de métodos. Sobre el objeto clase yo puedo preguntarle, dame tu campo, tu atributo, o dame tu campo declarado, ¿vale? Básicamente esto, la diferencia es que el primero me está dando un objeto, un método, un campo, un método o un constructor que es público y que pertenece a la clase, y el declared method va a buscar ese declared method, declared field o declared constructor, va a buscar ese miembro, ese método, constructor o atributo en toda la jerarquía, y no importa si es público o privado, ¿vale? Una cosa es que yo pueda acceder, que yo pueda recuperar el miembro, que pueda recuperar el método, el constructor o el atributo, y otra cosa es que pueda hacer algo con él, ¿vale? Si estoy recuperando el atributo privado, pues si quiero cambiarlo tendré que primero cambiar la accesibilidad, ¿vale? Y para eso el lápiz de reflexión también me permite especificar a través del método setAccessible si quiero modificar, aunque este atributo es privado y teóricamente no lo podría modificar desde fuera, conviérteme, házmelo accesible para que yo lo pueda modificar, ¿vale? Esto con reflexión lo puedo hacer. Bien, esto nos lleva a uno de los primeros casos de uso habituales que tenemos con reflexión. El más habitual es modificar el estado privado. Y lo que os voy a enseñar ahora son ejemplos de cosas muy peligrosas, incluso algunas derivadas que nos pueden dar por el hecho de estar modificando atributos privados. Con estas slides lo que quiero es enseñaros dos cosas: cómo hacerlo, si no lo habéis hecho nunca, y segundo, que tengáis muy claro cuando lo hagáis qué es lo que estáis haciendo y que seáis conscientes de los problemas que pueden aparecer. El primero, yo suelo enseñarlo cuando lo hago en un taller o en un curso, lo hago codificando, suelo enseñarlo especificando primero la primera línea. Y hago la primera pregunta: System.println, de esta cadena, ¿qué va a imprimir?
Fácil, ¿no? O sea, eso imprime hello, sí o sí. La siguiente pregunta es, independientemente de lo que haya hecho yo antes, la respuesta habitual es sí, independientemente de lo que tú hayas hecho, porque es una clase, estás poniendo una cadena que además es una cadena estática. Bien, la respuesta es, si utilizo introspección de forma inadecuada y estoy cambiando los atributos privados, podría ser que esta línea no me imprima hello, sino me imprima cualquier otra cosa. ¿Y esto por qué es? Básicamente en este caso, eso. Aquí lo que estoy enseñando es un ejemplo de cómo a través de introspección, ¿vale?, yo pido sobre la clase, la clase string, le pido el campo declarado value. El campo declarado value es el atributo privado value que corresponde con un array de caracteres, ¿vale?, que tiene el contenido de la cadena. Sabéis que las cadenas son objetos inmutables, con lo cual esa cadena teóricamente no va a cambiar, no puede cambiar jamás, ¿vale? Pero si yo una vez que he obtenido de la definición de la clase el acceso al atributo value, le cambio la accesibilidad, mira, es privado, pero da igual, hazlo público, porque te lo voy a modificar. Esta es la forma habitual que tenemos de hacer las cosas con introspección. Y luego sobre esto es el campo, el objeto que se llama field. El objeto field, yo le puedo decir, haz un set sobre la instancia de string hello y me vas a convertir el array resultante de escribir esta otra cadena, ¿vale? Es decir, lo que estoy haciendo es cheers, lo estoy convirtiendo a un array de bytes y estoy sustituyendo el atributo privado de la cadena value de la instancia hello por este otro. ¿Qué ocurre? Con las cadenas, con los strings pasa una cosa muy curiosa. Y es que los strings, sabéis que son objetos inmutables, pero aquellos strings que están definidos en tiempo de compilación, ocurre una cosa con ellos que pasan por el compilador a lo que se llama la tabla interna de cadenas. Sabéis que sobre cualquier cadena podéis poner punto interno. Y eso lo que hace es, para evitar el compilador tener que definir muchas cadenas a lo largo de mi aplicación. Imaginaros que la cadena hello la tengo en mi aplicación escrita 10.000 veces, ¿vale? Para evitar tener 10.000 instancias distintas, porque la cadena es un objeto inmutable, el compilador cuando está compilando y detecta que lo que tengo es la misma cadena, lo que hace es lo sustituye, lo guarda en lo que llamamos la tabla interna de cadenas, o la tabla, nunca he sabido cómo traducirlo, alguna vez, la tabla interiorizada lo he leído traducido alguna vez. La tabla interna de cadenas lo que hace es mantiene un puntero de tal forma que solo va a definir una vez la instancia hello y el compilador lo que va a hacer es, en todos aquellos puntos donde aparece la misma cadena a lo largo del compilador, lo sustituye por la referencia a la misma instancia del objeto cadena. ¿Qué ocurre? Que en este caso, por haber estado modificando el atributo interno de una cadena que pertenece a la tabla interna de cadenas, lo que estoy haciendo es sustituir ese valor en todos los puntos donde aparezca esa cadena, ¿vale? Con lo cual, este caso puede ser un poco peligroso, ¿vale? Por tanto, cuidado, que tengamos muy claro cuando estamos modificando un atributo interno, la primera regla, un atributo interno, la primera regla es cuidado de ese objeto si está siendo utilizado en más sitios. Bien, puede ocurrir, puede llegar a hacer, esta es otra forma que tengo de hacer el ejercicio, el test. Imprimir es esto que va a imprimir, y todo el mundo dice siempre, hagas lo que hagas, eso va a imprimir false. Pues no, dependiendo de cómo esté definido el atributo main, puede estar accediendo a la tabla interna de cadenas, puede estar modificando el array interno, ¿vale? Y puede estar haciendo algo que yo no quiero. Con lo cual, me puedo llegar a encontrar con que esto es true, ¿vale? Insisto, esto no es que os esté enseñando un buen caso de uso, de utilización de la modificación, sino estamos repasando cómo modificar el atributo interno y tener cuidado donde lo estamos haciendo. Hay una cosa más curiosa todavía, porque esto pasa con las cadenas, vale, pasa con las cadenas porque las cadenas tienen el caso de que están en esa tabla interna para utilizar siempre la misma referencia a lo largo de todo tu código, para no estar replicando la misma cadena. Pero pasa una cosa a partir de Java 1.5 con el autoboxing. Sabéis que a partir de Java 1.5 una de las cosas que se introducen son, yo puedo utilizar un tipo primitivo, un entero, un tipo primitivo, lo puedo utilizar el 17,
y si en el atributo del método lo estás recurriendo, lo estás utilizando con un objeto integer, va a convertirlo automáticamente en un objeto integer. Una de las cosas que hay que saber es que la máquina virtual tiene creados por defecto, lo mismo que la tabla interna de cadenas, tiene creados por defecto los objetos integer del menos 128 al 127, ¿vale? Porque más o menos son los números enteros, los primitivos enteros que más habitualmente se utilizan. Por tanto, son los que más fácilmente puede ser que tenga que estar haciendo autoboxing con ellos en algún momento. Por tanto, esta tablita lo que sirve es para, en aquellos puntos donde tenga que hacer un autoboxing de un número entre menos 128 y 127, directamente ya no tengo que crear el objeto porque ya lo tengo creado, ¿vale? Le uso. El integer también, el objeto integer también es inmutable en este caso, ¿vale? Bien, puedo hacer lo mismo, puedo acceder al atributo interno de la clase value, ¿vale? Cambiarle la accesibilidad y modificar a la instancia equivalente al autoboxing del número primitivo 42, pasar a ponerle el valor 43, ¿vale? Con lo cual ahora puedo hacer cosas tan chulas como decir que 6 por 7 no son 42, sino 43. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto es todavía más peligroso que lo de las cadenas, ¿vale? Porque esto me puede influir en cálculos, con lo cual, de nuevo, cuidado cuando estéis modificando atributos privados, que es lo que ocurre. Y ahora os voy a enseñar un tercer caso que es peligroso. Todavía esto es más peligroso cuando el atributo privado del objeto que estamos cambiando se está utilizando para calcular el hash, el número hash de la clase. ¿Por qué? Sabéis que yo puedo tener un string o puedo tener cualquier tipo de objeto que voy a meter en un hashmap. Y en un hashmap lo que hago es, sobre la clave, voy a aplicar una función de hash, que lo que va a hacer es, para esta instancia me vas a dar un número, ¿vale? El número es el 17. Y con ese número, aproximadamente, yo voy a intentar localizar directamente tu objeto dentro del array interno, donde yo tengo guardados mis datos. Bien, si yo estoy cambiando el valor interno del array de caracteres en función del cual se está calculando el hash code, lo que me puedo encontrar es que cuando yo introduzco dos objetos que teóricamente son distintos, estén colisionando porque se están identificando por el mismo. También tendría que dar la casualidad, ¿vale?, de que la modificación que estoy haciendo corresponda exactamente con el mismo hash code de otro objeto. Pero un caso más habitual es que yo haya introducido el objeto en la tabla hash y modifique el atributo interno en función del cual se está calculando ese valor hash, la función hash está haciendo su cálculo, y con lo que me encuentre es con que voy a recuperar el valor de la hashmap y ya no lo encuentro. ¿Por qué? Porque el valor está ubicado en otra posición, porque se ubicó en otra posición en base a un cálculo de función hash distinto, porque los atributos internos en función de los cuales se ha codificado o se ha calculado la función hash han cambiado por reflexión, ¿vale? Con lo cual puede ser, ojo, primero que meta un objeto y que no lo vuelva a encontrar, y si no lo vuelvo a encontrar a lo mejor me da por volver a meterlo. Si eso lo hago bastante, otra segunda derivada que puedo tener aquí es que al final, en el caso del primer objeto, ¿vale?, lo que voy a tener es un objeto referenciado desde un hashmap que no está siendo utilizado, porque he vuelto a introducir otro, ¿vale? Si eso lo voy a hacer mucho, al final son objetos que están ocupando memoria y que no se liberan nunca porque están siempre referenciados desde un hashmap, ¿vale? Y esto nos puede llevar, por ejemplo, a un out-of-memory error, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, cuidado con el cálculo con modificar los atributos. No digo que no se haga, pero que se haga con cuidado. Bien, visto esto, vamos a ver una serie de aplicaciones un poco distintas o un poco menos habituales de la reflexión para nuestras aplicaciones. La primera de ellas es cuánto ocupa un objeto en memoria, ¿vale? Y esto ha sido tradicionalmente un problema en Java difícil de responder, ¿vale? Porque igual que en C podemos calcular rápidamente cuánta memoria está ocupando un objeto o una estructura, en Java no. En Java no hemos tenido nunca implementado un site of para el objeto. Había aproximaciones, como por ejemplo
Vale, pues a través del runtime voy a obtener el gestor de memoria, le voy a preguntar cuánta memoria tiene libre, creo el objeto, y después de crear el objeto vuelvo a preguntar cuánta memoria libre tengo. Pero entre tanto, de las dos diferencias de memoria, lo que me ocurrirá es que será lo que ocupe mi objeto, ¿vale? Pues sí o no, porque por medio pueden haber pasado multitud de cosas. Puede entrar un garbage collector que resulta que me ha liberado más memoria, y resulta que la memoria que tengo disponible después de crear mi objeto es mucho mayor que la que tenía antes de crear mi objeto, ¿vale? Con lo cual, bueno, hay otras técnicas, hay gente que lo que hace es directamente va creando, crea el objeto, invoca varias veces a la garbage collector para asegurarse de que está ya tranquilo, y entonces crea el objeto y vuelve a medir, ¿vale? Entonces, mira a saber la diferencia. También ocurre una cosa, si es la primera vez que se está haciendo referencia a una clase, sabéis que el class loader no carga todas las clases que yo hago referencia en mi aplicación del principio. El class loader solo carga la clase, la información del archivo .class, la primera vez que yo hago referencia a un objeto. Es decir, cuando yo instancio por primera vez un integer, o cuando yo instancio por primera vez una determinada clase, solo esa primera vez, el class loader va por el fichero físico, el .class, extrae toda la información, extrae todo el bytecode, lo carga en memoria, ¿vale? Y lo deja en el heap. Por tanto, puede ser que si yo estoy haciendo la medición la primera vez que estoy instanciando una clase, la diferencia o mi objeto pueda parecer que ocupa mucho más, porque no solo se ha cargado la instancia del objeto, sino que se ha cargado también toda la información de la clase. Con lo cual, este tipo de medidas suelen ser bastante poco afinadas, ¿vale? Poco correspondientes con la realidad. Bien, eso sí, a través de la experimentación se pueden descubrir cosas, como por ejemplo que hasta Java 1.4, ¿vale? En las versiones anteriores a Java 1.4 tú creabas una clase con un byte, ¿vale? Con un atributo byte, y tú decías, pues esto ocupa un byte. Pues no, ocupa 4, ¿vale? Porque el mínimo espacio de memoria que reservaba la máquina virtual antes de Java 1.3 eran 4 bytes, ¿vale? Con lo cual tú te ponías a crear, dices, bueno, pues aquí he creado 4 bytes, una clase que tiene 4 bytes dentro, y esto pues ocupará 4 bytes, y en realidad estaba ocupando 16, estaba ocupando 4 veces más, porque para cada atributo estaba reservando 4 bytes en vez de 1, que es lo que tú esperabas. Más gordo es con los boolean, ¿vale? Que te dices, bueno, pues un boolean al final es un bit, ¿vale? Bueno, pues un boolean también estaba ocupando 4 bytes. A partir de Java 1.4, ya realmente la máquina virtual, en la implementación de la máquina virtual, ojo, y cuando hablo, si no digo otra cosa, cuando hablo de esto estoy hablando de la máquina virtual de Sun, ¿vale? A partir de Java 1.4 ya el mínimo valor que podía reservar efectivamente la máquina virtual era de un byte. Por tanto, un boolean o un byte tenían solo un byte. Bien, ¿qué ocurre con las clases? Que las clases no solo carga el contenido, sino carga un puntero a la información de la clase, porque todas aquellas variables estáticas están guardadas en una zona distinta de memoria, y luego un puntero a la zona de instancia, donde sí guarda todos los valores específicos de cada una de la instancia concreta que estoy utilizando. Pero también guarda un puntero por cada atributo privado que no sea un tipo primitivo. Con lo cual, al final, para calcular lo que ocupa realmente un objeto en Java, lo que tenemos que hacer es aplicar un poquito más del conocimiento que tenemos y de introspección para averiguar cuáles son todos los atributos privados que tiene, e ir calculando en función de sus atributos. Pues, por ejemplo, me recorro un string, ¿vale? Un string que sé que tiene, pues sé que tiene un array interno, tiene un atributo privado que es el número de enteros, o sea, que es la longitud, que es un entero, tiene otro atributo privado que es el hashcode cacheado, tiene otro atributo privado que es el offset. Entonces, así por cada uno de ellos, sabiendo el tipo primitivo que tienen, pues yo voy sumando, pues mira, 4 bytes más, 4 bytes más, 4 bytes más, ahora aquí tiene un array de chars, pues voy a ver cuánto ocupa un array de chars. Bien, a partir de Java 1.5, una de las cosas que sí se introduce es el API de instrumentación, ¿vale? El API de instrumentación, que lo vamos a ver también ahora, lo que me permite es, en este caso ya sí tengo un objeto, que la máquina virtual es, digamos, con el API de instrumentación lo que yo puedo hacer es definir un agente, ¿vale?
que voy a definir con un método especial que es el premain class, el premain, un método premain, que lo que va a hacer es, la máquina virtual yo lo voy a registrar en la máquina virtual y la máquina virtual me va a invocar ese método antes de arrancar. Me va a pasar una copia de un objeto que se llama instrumentation, y sobre ese objeto instrumentation ya tengo un API para pasarle un objeto y decirle cuál es el tamaño de este objeto. El problema que tiene el API de instrumentación es que solo me da el primer nivel, es decir, solo me da lo que ocupa ese objeto y sus atributos. Pero si ese atributo, imaginaros que tengo la clásica clase que es una orden, y la orden tiene una lista de pedidos, ¿vale? Por la instrumentación lo que voy a sacar es lo que ocupa el objeto orden, pero no va a tener en cuenta todo lo que ocupan los objetos pedidos que tiene embebidos o que tienen relacionados, ¿vale? Con lo cual, si quiero de verdad volver a saber, a lo mejor me basta con eso, a lo mejor me basta con saber cuánto ocupa el objeto principal, no quiero saber cuánto valen sus objetos, pero si lo que quiero saber es cuánto ocupa todo mi grafo de objetos, voy a tener que jugar con las dos cosas, ¿vale? Con el API de instrumentación y con un poquito de reflexión, ¿vale? Aquí sí que en la newsletter 142, ¿vale? Ya sabéis, javaspecialist.eu, y luego ahí tenéis un enlace que es el newsletter y ahí están todas las newsletters, podéis ir buscando. Y en la 142 sí está el ejemplo completo, ¿vale? De cómo mezclar las dos APIs para poder efectivamente averiguar cuál es el tamaño que tiene un objeto. Bien, como un pequeño ejemplo, o básicamente por ilustrar cuál es el concepto, básicamente lo que va a hacer, como digo, va a utilizar el API de instrumentación, digamos que la primera aproximación, porque además en ese newsletter se va contando más cosas. La primera aproximación que tenemos utilizando reflexión para saber cuánto es el objeto es básicamente, vale, me cojo una clase, cojo por introspección todos sus miembros, ¿vale? Todos sus atributos, y los voy mirando. ¿Es de tipo primitivo? Sí. ¿Qué tipo primitivo es? ¿Un entero? Sé que son 4 bytes, voy sumando. ¿Qué es? ¿Un char? Vale, sé que son 2 bytes, voy sumando. ¿Sé que es un sort? 4 bytes más, ¿vale? Voy sumando según lo que yo sé por la especificación que ocupa cada primitivo. ¿Que me encuentro con un objeto? Bien, lo que voy a hacer es, lo voy a poner en una pila y por recursividad luego voy a sumar todo lo que ese objeto ocupa, también mirando por introspección, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta, para eso básicamente se utiliza, para esa pila, se utiliza un identity hash map, porque obviamente si yo tengo un mismo objeto referenciado desde dos sitios, en mi grafo, pues no lo voy a querer contar dos veces, porque el objeto se crea solo una vez, ¿vale? Bien. La diferencia, por ejemplo, utilizando este código, vemos una de las primeras cosas que se le echaron mucho en cara a Java, que era Java ocupa mucha memoria, ¿vale? Mientras que en C una cadena, como David, son 6 bytes, uno porque tienes el puntero, es un array de caracteres, un byte para el puntero, ¿vale? Y luego uno por cada carácter, ¿vale? Son 5 caracteres, 5 más 1, 6. ¿Cuánto ocupa en Java la cadena? Bueno, si es una máquina virtual de 64 bits, ocupa 80 bytes. Porque se pones a contar el puntero a la clase, el puntero a la instancia, el puntero al array de caracteres. Cada uno de los caracteres, claro, como ya son UTF, son 2 bytes, ¿vale? Con lo cual, sumas 2 por cada uno de ellos, más la longitud, más el offset, más el hash code, más todos los atributos privados, y vas sumando, te salen 80 bytes. Con las estructuras hay que tener en cuenta también, por ejemplo, solo por el hecho de crear un hashmap, aunque esté vacío, ya estoy gastando 216 bytes. ¿Por qué? Porque no solo estoy creando la clase, pero estoy creando una estructura interna, ¿vale? Que por defecto, el hashmap por defecto tiene un array para guardar todas las claves, que por defecto está inicializado a tamaño 10. ¿Vale? Con lo cual, toda esa información ocupa más bytes. Una lista de 100 booleanos. Dependiendo del tipo de lista, si es una array list, utiliza 3520 bytes. ¿Qué ocurre? Con esto lo que hay que ver también es cómo van creciendo las estructuras que estoy utilizando. Por ejemplo, un array list o un vector tiene una capacidad inicial. Cuando yo creo un vector y no le he asignado nada, no le he puesto nada o le añado una cosa, tiene una capacidad inicial por defecto de 10. ¿Vale? El array list, cuando llego a 10 elementos y voy a meter el 11avo, lo que está haciendo por debajo
es, vale, voy a descartar la estructura de array que tenía y voy a ampliarla. ¿Qué tamaño nuevo tiene la nueva estructura? Bien, pues por ejemplo en el caso del array list siempre crece en la mitad más 1. ¿Qué tenía? 10. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. Le sumo 5 más 1, 6. La nueva capacidad va a ser 16. ¿Vale? Cuando vaya a meter el 17, lo que haré serán 16. La mitad son 8. 16 más 8, 24. Más 1, 25. ¿Vale? Con lo cual, se puede dar el caso de que un array list con 24 elementos y con 17 elementos ocupe exactamente lo mismo. ¿Vale? Porque las estructuras internas se van dimensionando de esa forma. El linked list, por ejemplo, teóricamente parece que va a ir creciendo el linked list cada vez que añado un elemento nuevo, siempre crece de uno en uno. Pero ¿qué ocurre? Que el linked list guarda además punteros a la referencia al siguiente objeto, a la referencia al anterior, para luego poder ir navegando porque es una lista enlazada hacia adelante y hacia detrás. Por lo cual todo ese tipo de punteros a objetos van sumando poquito a poco en 8 o en 16 bits, dependiendo de si la máquina virtual es de 32 o 64 bits. ¿Vale? Con lo cual hay que conocer también cómo va creciendo las estructuras. Bien, ¿cómo se podrían implementar una colección de tipos enteros? Pues fijaros, el problema es que aquí habría que ver cómo se definen, porque si la colección por dentro está utilizando primitivos, pues cada entero son 4 bytes. Pero si está utilizando objetos autoboxing, cada entero, a menos que sean los valores del menos 128 al 127, cada nuevo entero va a estar ocupando 24 bytes. ¿Vale? Esa es la diferencia entre un primitivo y un objeto. Bien, vamos a ver cómo podemos establecer nosotros nuestro memory agent, ¿vale? Para calcular cuánto ocupa un objeto. Bien, como os digo, una de las cosas que nos da a partir de Java 1.5, a partir de Java 5 es el API de instrumentación. Básicamente lo que yo tengo que hacer es definir un agente, y en este agente lo que voy a hacer es definir un método estático que voy a llamar preMain, que va a recibir una serie de argumentos y va a recibir un objeto de instrumentación. Este objeto de instrumentación es el que me voy a guardar, ¿vale? Lo que haré después será registrar este objeto, ¿vale? Esta clase, este memory counter agent, lo que voy a hacer es meterlo en un jar, y en el manifest de ese jar lo único que tengo que hacer es poner preMain class, especificar que la preMain class es mi memory counter agent, ¿vale? Con lo cual, al arrancar la máquina virtual, lo que está haciendo es todas las preMain class, voy a invocar su método preMain antes de invocar al método main de mi aplicación, y te voy a pasar la instrumentación. Con lo cual, mi memory counter agent, que ya está en mi class path, yo puedo hacer referencia a él y en cualquier momento le puedo pedir cuál es el tamaño de un determinado objeto, ¿vale? Este memory counter agent, lo que vamos a hacer ahora es, porque por defecto este método, el API de instrumentación, lo que me da, como os digo, es el tamaño superficial de mi objeto, es decir, solo lo que vale no recorre todo el grafo. Entonces lo que voy a hacer es añadir métodos de tal forma que yo voy a poder añadir cuál es el deep size of un determinado objeto, que básicamente lo que va a hacer es apoyarse va a ir recorriendo mi árbol de objetos, mi grafo de objetos, y va a ir diciendo para cada objeto voy a preguntar cuál es su tamaño superficial, pero luego además lo que voy a hacer es por introspección voy a ir recorriendo todos aquellos objetos que no sean primitivos, que sean objetos complejos, los voy además a recorrer por recursividad, ¿vale? Los voy a recorrer para añadir también su tamaño, ¿vale? Insisto, el código completo lo tenéis en la newsletter que os he comentado. Bien, utilidades. Pues por ejemplo, y estos son casos reales, no míos en este caso, pero yo los he tenido parecidos, no con centenar de RAM, pero yo me he encontrado con algún caso parecido, ¿vale? Una aplicación que necesita la hueva para arrancar de memoria. ¿Y esto por qué es? O una aplicación directamente que está teniendo un montón de out of memory errors, ¿vale? El segundo caso es más habitual, ¿vale? O lo podéis encontrar más habitualmente. Es decir, estoy teniendo de cuando en cuando en mi aplicación puesta en producción un out of memory error y yo no tengo ni idea de
¿De dónde viene esto? Típicamente, uno de los primeros sitios en los que miramos es, tenemos sesiones de usuario en el servidor, esto se está serializando, esto está ocupando espacio en memoria, ¿qué tamaño tiene esa sesión? ¿Vale? Bueno, pues un buen caso de uso de este Memory Counter Agent es precisamente averiguar el tamaño, por ejemplo, de las sesiones de usuario en un servidor de aplicaciones. ¿Vale? Esto lo puedo levantar con mi Memory Counter Agent, eso sí, precisamente por el hecho de que esa monitorización está utilizando introspección, hemos dicho que en determinados casos puede estar ralentizando, esto no es bueno tenerlo constantemente levantado en producción. O sea, úsese, por ejemplo, para detectar algún problema, ¿vale? Para monitorizar, para depurar, para identificar o ajustar, para identificar problemas y ajustar en función de dichos problemas. Bien, más aplicaciones útiles en la introspección, más allá de cambiar los atributos privados. Podemos averiguar quién nos ha llamado. Yo estoy en un método y puedo saber quién me invocó a mí. ¿Vale? Para esto no necesitamos necesariamente introspección. Tenemos una forma más ruda de hacerlo, ¿vale? Que es, vale, voy a crear una nueva excepción que no voy a lanzar, solo hago el new de la excepción, en este caso de throwable. Solo por el hecho de que estoy creando una excepción, estoy obligando a la máquina virtual a parar, recorrer el JStack, ¿vale? Y irme rellenando todos los stack trace elements de toda la pila de invocación de llamadas, ¿vale? Eso es muy costoso. De hecho, eso es una de las cosas por las que no se recomienda alegremente el uso de excepciones, aparte de por otros muchos motivos, para la gestión de control de flujo, ¿vale? Y os puedo decir que yo me he encontrado casos donde las excepciones se estaban utilizando para controlar el flujo. Y lo pude identificar solo por el nombre de la excepción, ¿vale? O sea, en un código que te encuentras una excepción que se llama proceso terminado correctamente exception. Real, ¿eh? Esto es caso real, ¿vale? Hombre, seguro que aquí, eso sí, o sabes que eres tan malo que si las cosas acaban bien es que te has equivocado, o estás utilizando esa excepción para algo que no es control de errores. Bien, en algunos casos yo he visto recomendar utilizar el crear una excepción simplemente porque quieres saber quién te ha invocado. Claro, si tú has creado la excepción, ya tienes el stack trace, te recorres todos los stack trace elements y coges quién te ha invocado, quién le invocó a quién te ha invocado, ¿vale? El problema es que eso es bastante costoso en tiempo de ejecución. ¿Una alternativa? Bien, yo puedo utilizar, ojo, esto sí es específico de los mecanismos de introspección que tiene la máquina virtual de Sun, ¿vale? Por eso, a veces, lo que os decía al principio, a veces la introspección está limitada o está vinculada a determinadas implementaciones de la máquina virtual. En este caso, tengo una clase especial que es el Sun Reflection, que directamente me da el Caller Class. Esto lo que hace es directamente, lo que está haciendo esta clase es directamente acceder al contexto de ejecución e ir directamente al punto. Básicamente lo mismo que haría para crear todo el stack trace element, pero en vez de recorrerse todo el stack trace element y rellenarme toda la estructura, solo va a coger la información que yo le estoy pidiendo, ¿vale? Por lo cual es bastante más óptimo. La pega está vinculado a que tiene que ser la máquina virtual de Sun, ¿vale? Bien, y me diréis, ¿y en qué caso quiero yo utilizar o quiero averiguar quién me ha invocado? ¿Quién es el método, quién es la clase que me ha invocado? ¿Se os ocurre alguno? ¿No? Trazas. Efectivamente. ¿Cuántas veces habéis hecho esto? ¿Vale? Es más, ¿cuántas veces, porque habéis creado una nueva clase, habéis copiado la definición del logger de otro lado, la habéis puesto ahí y se os ha olvidado? Bueno, vosotros no, a lo mejor alguien que conocéis. Vosotros seguro que lo hacéis bien y no tenéis ese tipo de fallos. Pero seguro que conocéis a alguien que le ha pasado alguna vez. Yo de hecho tengo un amigo al que le ha pasado esto, ¿vale? Un buen amigo mío. Hay gente que es mucho más fina y lo que tiene es definido un template en su IDE, que cuando crea una nueva clase directamente esto se lo rellena cogiendo el valor de la clase. Como luego si utilizas tus IDEs con un refactor, puedes cambiar el nombre de la clase y todo va razonablemente bien. Pero si te quieres quitar esa preocupación, es tan sencillo como crearte un logger factory, definir todas tus clases exactamente igual
¿vale? Cuando vas a inicializar el logger, delegas en el logger factory y el logger factory va a ser capaz de, utilizando este mecanismo que hemos visto, va a ser capaz de averiguar quién llamó al logger factory, que será la clase que estáis inicializando, y devolver el logger inicializado para la clase que necesitas, ¿vale? Una preocupación más que me quito cuando yo estoy inicializando mis loggers. Bien, ¿cómo lo puedo hacer? Si no sé mi logger factory en qué máquina virtual se va a utilizar, puedo utilizar el truquito de crear una extracción para acceder al stack trace element. Ya sé que estoy ralentizando la ejecución, pero bueno, al fin y al cabo es en tiempo de creación de la clase, a lo mejor me importa menos, no lo sé. Todo esto, insisto, siempre tenemos que ser muy conscientes de cuándo lo estamos utilizando, qué penalizaciones tiene. Son... Bien, alternativas. Puedo utilizar, si sé que voy a ejecutarme en una máquina virtual de Sun, o en una máquina virtual donde tengo el Sun Reflect Reflection, ¿vale? Pues puedo utilizar directamente el getColor class, especificando entre paréntesis cuál es el nivel de la clase, el nivel de profundidad de la clase que quiero invocar. Hay otra alternativa, ¿vale? Que es directamente a través del Security Manager acceder al contexto de seguridad, que básicamente me da el mismo acceso a la información de la pila de llamadas, pero eso para los valientes, ¿eh? Porque manejar con el... Yo le puedo decir al Security Manager, dame el get... se me ha ido el nombre del método, get contest... get security contest, y ahí tienes acceso a la estructura de llamada de tu método, ¿vale? Si podéis utilizar eso, ojo, esto también, el Security Manager también puede ser que esté aplicado a determinadas máquinas virtuales, ¿vale? Por lo cual, el getColor class mucho más recomendable. Bien, vamos con otra posibilidad. Esta es un poquito más compleja, ¿vale? Así que la vamos a empezar a contar con un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo más o menos real. Imaginaros que tenemos una aplicación donde de alguna forma queremos habilitar la posibilidad de sacar unas métricas o de sacar unas estadísticas, a lo mejor las queremos conectar por JMX o las queremos simplemente sacar por trazas, pero queremos sacar unas métricas en las que queremos contar absolutamente todos los bytes, tanto que van de salida o de entrada, en cualquier socket de nuestra máquina virtual, ¿vale? Queremos, pues eso, para sacar el rendimiento del uso de red que estamos teniendo. Bien, la forma de hacer esto básicamente sería modificar de alguna forma la implementación del socket para cuando va a escribir en el output stream o va a leer del input stream, además estar contando o estar acumulando la cuenta de los bytes que van entrando, que voy leyendo o que voy escribiendo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para eso debería poder modificar la implementación por defecto de los sockets, pero no me voy a meter en definir otra vez toda la implementación de socket que tiene Java, porque me vale. O sea, lo único que quiero es añadir este comportamiento. Bien, afortunadamente, una de las cosas que permite Java es que yo pueda a los sockets, tanto al socket como al service socket, le puedo especificar cuál es la factoría de creación de sockets que tiene que utilizar. En este caso, la factoría de implementación de socket puede ser una que he creado yo y que implementa el Socket Implementation Factory. El Socket Implementation Factory lo único que va a tener que hacer es definir un Create Socket Implementation. Este Create Socket Implementation lo que va a devolver es la implementación del socket que tiene que utilizar, pero como os decía, lo que no queremos es redefinir y volver a reescribir toda la implementación del socket por defecto. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es crear un objeto, un delegator, que lo que va a hacer es, va a tener la referencia del socket original de la implementación original, ¿vale? Y va a tener la que he creado yo. La que he creado yo no deja de extender de la implementación abstracta. Es decir, the socket implementation es una implementación abstracta de la cual yo extiendo mi monitoring socket implementation, ¿vale? Por tanto, como extiende y son métodos abstractos, lo voy a tener que redefinir. Pero en vez de invocar directamente, absolutamente, o sea, la primera opción sería fácil, es decir, por cada uno de los métodos lo único que hago es, he instanciado una clase Socket Implementation, la que viene por defecto en Java, y lo que hago es automáticamente
hacer de proxy y ir redirigiendo, y donde tenga que contar, además cuento. ¿Vale? Pero vamos a hacerlo de una forma más sencilla. Vamos a crear un objeto que va a ser un delegator que va a tener muy poquitas líneas, que básicamente lo que va a hacer es, va a ser un objeto que no va a saber siquiera quién me está utilizando. El único que sabe es, me está utilizando una clase que quiere que invoque a otra clase con sus mismos métodos. Es decir, el mismo método que has invocado en mi clase A, yo lo tengo que invocar en la clase B, con los mismos argumentos. ¿Vale? Un método. Lo único que tengo que saber es, primero, cuál es el método dentro del delegator. Yo voy a tener un invoke, o un invoke con determinados parámetros. Y la implementación del delegator lo que va a tener que saber es, vale, tengo que invocar al método listen, con lo cual lo primero que tengo que saber es cuál es el método que llamaron en mi clase inicial. Lo acabamos de ver con el caller ID, ¿vale? Por tanto, el primer problema es, en la implementación de mi lead delegator, lo que voy a hacer es, voy a acceder a la información del stack trace, de alguna forma, para saber qué método invocaron en la clase que está utilizando a mí como delegador, ¿vale? Una vez que tenga eso, que tenga identificado el nombre, lo único que tengo que hacer es coger e invocar el mismo parámetro. ¿Qué ocurre? Aquí sí voy a tener que definir, vale, el nombre del método ya sé, perdón, el nombre del método ya sé que es extract method name, perdón, ya sé que es en este caso close, en este caso listen, ¿vale? Pero en el caso del listen, tiene que ser el listen que reciba un parámetro de tipo entero, con lo cual, vale, he cogido el nombre, he extraído el nombre, ya sé que es el método listen, extraigo la información del método que quiero invocar, ¿vale? Y a partir de aquí lo que tengo que hacer es, además me pasaron argumentos, si me pasaron argumentos, busca concretamente el método que recibe ese tipo de argumentos, ¿vale? Bien. Además, una de las cosas que voy a poder definir es, voy a especificar en el delegator, ¿vale? Ya si quiero ser un poco más fino, voy a especificar yo directamente cuál es el método que tienes que utilizar, ¿vale? Para aquellos casos de autoboxing donde no me sienta muy cómodo que el inferir el nombre del método que me invocaron pueda funcionar bien, ¿vale? Lo voy a decidir yo, ¿vale? O lo voy a especificar. Esto, el delegate to directamente lo que devolverá es un objeto de tipo method, ¿vale? Bien. Más cosas. ¿Qué ocurre si mi método tiene que devolver un objeto? Bien, habitualmente utilizando genéricos es fácil con reflexión hacer el casting, ¿vale? Pero si los genéricos no me valen, una de las cosas que puedo hacer es directamente, imaginaros, el genérico no me va, o sea, la utilización de genérico no me vale porque no tengo claro cómo va a funcionar con autoboxing entre primitivos y tipos enteros, ¿vale? Probablemente me esté devolviendo un tipo entero y yo lo que quiero devolver, no quiero devolver un objeto, sino quiero devolver el tipo primitivo. En este caso es tan sencillo como en la implementación de mi método, donde sí sé que puedo tener esa problemática concreta, invocar al delegador y directamente devolver, aquí lo que estoy haciendo es con el autoboxing, volver atrás del objeto integer al primitivo, ¿vale? También puede ser que lo que quiera hacer es directamente voy a invocar otro objeto, pero de alguna forma voy a adaptar el resultado, ¿vale? Lo que devuelve el objeto lo voy a cambiar, ¿vale? De alguna forma, y lo que voy a devolver es un objeto, por ejemplo, decorado, ¿vale? Esto también lo puedo hacer con el delegator. Pero fijaros que el delegator lo único que estoy haciendo siempre es invoke, con lo cual en mi método delegator lo único que voy a hacer es por invoke, por introspección, averiguar cuál es el método, con lo cual es un delegator que me va a valer prácticamente para adoptar cualquier tipo de objeto. Bien, un último caso, y por ejemplo esto es un caso concreto del tema de los sockets. Determinados casos, el objeto en el cual estoy delegando las llamadas puede ser que no estén modificando los atributos privados haciendo un setter, ni un getter, ¿vale? Sino que directamente los están modificando a pelo. Con lo cual, conviene que en el delegator, ¿vale?, además me esté copiando entre el objeto principal que estoy utilizando, el objeto real y el objeto al que estoy delegando las llamadas, conviene que los atributos privados me los vaya cambiando para asegurarme que el estado sigue siendo el mismo entre el objeto delegado y el objeto que estoy utilizando, ¿vale? Bien, de nuevo, el código completo lo tenéis en la newsletter 168, ¿vale? Pero básicamente la idea es esa, es utilizar un objeto delegator que me permita adaptar ambas
ambas objetos. Bien, esto ya sería la aplicación del objeto delegator, donde directamente, fijaros, al arrancar, bueno, yo lo que estoy haciendo es, en el getInputStream estoy invocando al delegator, con lo cual, una de las cosas que falta aquí, que sí está en el código, es cómo se crea el objeto inicial, ¿vale? El socket real que se está utilizando siempre, ¿vale? En este caso, lo que estoy utilizando es en el delegator, estoy invocando al socket real, pero cuando me devuelve el socket, yo lo que estoy haciendo es decorarlo, ¿vale? Para devolver un socket que además, o para devolver, perdón, un input stream que además de escribir o leer, lo que va a hacer es llevar la cuenta, acumular la cuenta de los bytes que han entrado y salido. Bien, esta es una forma interesante de utilizar, o esto es un ámbito de aplicación interesante para utilizar reflexión, ¿vale? Lo mismo probablemente se puede aplicar, probablemente no, se puede hacer con aspectos, ¿vale? O sea, la misma aplicación, es decir, yo puedo decorar con un aspecto y alrededor de la ejecución o antes de la ejecución contar los bytes que han entrado e irlos contando, ¿vale? Lo que ocurre es que no siempre puedo utilizar aspectos, ¿vale? No, a lo mejor sabéis que en aspectos, si estoy utilizando aspect.j, significa que tiene que modificar el bytecode, el class loader, y a lo mejor el security manager tiene la restricción puesta de que no puedes modificar el bytecode, ¿vale? Si no puedes modificar el bytecode, mal asunto para utilizar aspect.j. Esta es una alternativa bastante viable para hacer esto. Bien, vamos otra vez sobre los campos finales, ¿vale? Y aquí vamos a ver la última cosa interesante sobre la introspección. Los campos finales habitualmente, ¿vale? o están diseñados, cuando yo marco un atributo como final, está diseñado para que nadie pueda modificar ese valor. De hecho, el compilador, si yo he definido el atributo de tipo final, el compilador puede decidir sobreescribir el valor. Imaginaos que yo tengo un atributo, el tamaño de la caché, que es final y que está puesto a 10. Si yo lo he asignado en tiempo de compilación el valor a 10, el compilador puede decidir sustituir el valor 10 en tiempo de compilación en todos aquellos puntos donde se esté utilizando. Con lo cual, podría tener el peligro de que aunque sea final, si lo modifico no tenga efecto, porque el compilador ya ha escrito eso, ¿vale? Ya ha sobreescrito, no está utilizando la referencia al atributo, sino lo que ha hecho ha sido sustituirlo para optimizar un poco dónde se está utilizando cada una de esas variables. Bien, sin embargo, con algunas versiones yo puedo volver a reenlazar todos aquellos usos del atributo final, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, podría estar haciendo usos y sustituciones de modificaciones de valores finales, como, por ejemplo, el que hemos visto con el array de caracteres. Con el array de caracteres pasa una cosa curiosa. A partir de Java 1.5, si lo hacéis, si esta prueba molaba mucho más hacerla con versiones anteriores a Java 1.4, porque con versiones anteriores a Java 1.4 yo podía directamente sustituir el array de caracteres directamente por otro, con lo cual podía cambiar una cadena completa por otra completamente distinta. A partir de Java 1.5 han modificado el atributo final del array de caracteres y ya no puedo modificar el array de caracteres, pero puedo modificar los valores de ese array de caracteres, con lo cual, si hacéis esta prueba, si queréis hacer en algún caso la prueba con vuestros compañeros o por divertiros o por lo que sea, tened cuidado de que hello y change, de que las dos cadenas tengan exactamente la misma longitud, porque si no vais a tener, a partir de Java 1.5 vais a tener un index un index out of bound exception, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a intentar estar escribiendo arrays de distinto carácter. Bien. En cualquier caso, los atributos finales puedo, como digo, reescribirlos o reenlazarlos. Para eso lo que tengo que hacer es solo un pasito más. Y aquí es donde voy a utilizar la primera vez el accessor. En vez del field directamente voy a pedir el field accessor, que es una clase de utilidad, una especie de API helper que me permite hacer más cosas sobre la invocación al atributo o al constructor o al método. En este caso lo que voy a hacer es, voy a obtener el campo por reflexión, habitualmente. Voy a buscar sobre el campo, voy a pedirle los modificadores, acordaros, en este caso será privado, público, lo que sea, ¿vale? Pero además tiene marcado que es final. Bien, pues lo que voy a hacer es modificar esos modificadores para quitarle el atributo de final. Con el atributo de final quitado, lo que hago es pido el field accessor. Y sobre el field accessor ya, esto lo puedo pedir a través del reflection factory.
y sobre utilizando el field accessor ya puedes volver a escribir el valor, aunque el atributo era final, ¿vale? Y protegido. Bien, puesto en código, ¿vale? Tengo un campo, ¿vale? Al cual le quiero especificar un nuevo valor. Lo primero que hago es, bueno, el campo ya lo tengo, lo primero es que lo marco como accesible. A continuación lo que hago es, le pido, y aquí es donde estamos, lo que os dije al principio, estamos utilizando introspección sobre la propia clase de introspección, ¿vale? Es como la segunda derivada, ¿vale? Sobre el field le pido por introspección su atributo modificadores. Modifico la accesibilidad de los modificadores del campo de la clase, ¿vale? Obtengo esos modificadores y le quito el final, ¿vale? Con esto lo que estoy haciendo es reenlazar, ¿vale? Los atributos de ese campo. Y a continuación especificar el nuevo valor, es decir, el nuevo valor es el nuevo valor pero sin el modificador de final. Ahora lo que pido es un field accessor a partir de ese campo, ¿vale? El field accessor básicamente me va a permitir establecer el valor que quiero, ¿vale? Bien, ¿y cuál es la utilidad de esto? Y con esto es la última ya que vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos crear o cómo podemos alterar una clase enumerada, una enumeración, ¿vale? Habitualmente la enumeración son los componentes más complicados de quitar, ¿vale? Porque una enumeración no la puedes instanciar, no la puedes serializar y deserializar para replicar, no puedes, ¿vale? Pero hay un pequeño truquito que podemos utilizar. Imaginaros que tengo una enumeración donde tengo dos atributos, ¿vale? Y tengo una clase donde tengo un switch sobre esos atributos. Y vamos a dividirlo en dos partes, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es cómo puedo modificar mi enumeración para añadirle en tiempo de ejecución un nuevo valor que no está definido en la compilación. Y aquí hay dos formas de hacerlo, ¿vale? La versión antes de Java 1.6, que había un hack que funcionaba, pero en Java 1.6 lo quitaron, ¿vale? Y vamos a ver ahora cuál es la forma con Java 1.6. Y lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo podemos tener en cuenta esa modificación en cualquier sentencia switch que hayamos hecho, ¿vale? Bien, imaginaros en este caso que el caso real o donde tiene sentido utilizarlo, imaginaros que tenemos una prueba unitaria, donde en esa prueba unitaria, bueno, pues queremos probar todos los casos. Queremos probar que cuando canta una canción, si le paso un estado de estar contento, canta la canción correcta, y si está triste, canta la canción correcta. Pero en mi prueba unitaria, quiero también probar el caso de, oye, y si no tiene alguna de esas estaciones, si no pasas un valor válido, porque a lo mejor en el futuro sí que has modificado tu enumeración a mano, ¿vale? Pero en tu prueba unitaria no lo sabes todavía, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, quiero un test unitario que me sea capaz de probar el default de aquí, ¿vale? Vamos a ver, por tanto, cómo puedo hacer. Bien, lo primero, bueno, en la newsletter 141, normalmente muchas de las newsletters están relacionadas, ¿vale? O sea que luego podéis ir navegando entre ellas, ¿vale? Se cuenta un poquito más en detalle cómo funcionan las clases. Básicamente, hasta Java 1.5 incluido, lo que ocurría cuando yo definía una numeración, en este caso, ¿vale? De hecho lo podéis ver si decompiláis, es muy curioso porque lo que crea el compilador es una clase HumanState y dos clases internas, HumanState Happy y HumanState Sad, donde hay un constructor que recibe dos parámetros, un string y un entero. El string es el valor y el entero es la posición, ¿vale? Así se crean los enumerados. Con lo cual, hasta Java 1.5 incluido, lo que yo podía hacer es, en mi paquete de pruebas, crear un paquete o crear una nueva clase que sea HumanState, que esté vacía, crear una nueva clase que sea interna, que sea HumanState barra mi tercer elemento de la numeración, donde por atributos, o sea, donde invoco al constructor, ¿vale? Con el valor de la numeración y el ordinal que quiero utilizar, ¿vale? Insisto, eso funcionaba hasta Java 1.5. Hasta Java 1.6, en Java 1.6 ya cortaron esa posibilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer
¿Cómo podemos crear nuevos valores enumerados a partir de Java 6? Por introspección, utilizando reflexión. Pero tenemos que tener cuidado, porque si tenemos algún switch que está utilizando esa enumeración, si tenemos algún switch que está utilizando esa enumeración, podemos tener un array out of bounds exception. En este caso, vamos a contaros, os voy a contar también la segunda parte, cómo solucionar eso por introspección también. Bien, ¿cómo creo un nuevo valor enumerado? Básicamente lo que tengo que hacer es pedirle a la clase que me representa el enumerado, el constructor que recibe un parámetro que es el valor del enumerado y como segundo valor un entero que es el ordinal, el tipo, la posición que ocupa, ¿vale? Una vez que tengo ese objeto, lo único que tengo que hacer es definir, invocar ese constructor especificando cuál es el valor de mi nuevo valor en la enumeración y cuál es la posición que ocupa, ¿vale? Con eso ya tendría una enumeración definida, un nuevo valor de mi enumeración definida con este nuevo valor. Bien, ¿qué ocurre con la sentencia switch? Cuando vaya a ejecutar la sentencia switch, aquí la cosa se pone un poquito más fea, ¿vale? Si tenéis la curiosidad, esto es muy fácil, o sea, si no os acordáis nunca de este código, o si perdéis la referencia a las slides o lo que sea, lo único que tenéis que hacer es buscar una clase que esté compilada donde sepáis que tenéis un switch, y la decompiláis con cualquier decompilador, y veréis lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que la sentencia switch, el compilador, como las compila crea una clase interna que representa todos los valores posibles que tienes puesto en ese switch, ¿vale? Por tanto, esta clase interna tiene, además siempre empieza igual, se llama $switchMap, y el tipo del enumerado. Ojo, aquí es el tipo completo, con el paquete incluido, ¿vale? En la slide, para que no se nos fuese de madre, está puesto solo el nombre, ¿vale? Pero tienes un array, o sea, tienes una clase interna estática. Normalmente esto, dependiendo en determinados compiladores, yo lo he visto como $1, el nombre de la clase interna, ¿vale? Pero básicamente lo que tienes es un atributo privado que es switchMap con la clase. Y ese switchMap lo inicializa, ¿vale?, con todos los valores que tiene el switch y el valor del ordinal. De tal forma que luego donde está el switch, lo que hace, lo sustituye por la referencia a la clase interna, estática, al mapa, lo que pide es el ordinal del valor, ¿vale?, y hace el case sobre el ordinal, no sobre el atributo del case. Con lo cual, en este caso, lo único que tenéis que hacer es modificar por introspección también este atributo para añadir el nuevo valor. O dicho de otra forma, para que el switch también me funcione una vez que yo he creado el nuevo atributo en la enumeración, lo que tengo que hacer es buscar la clase que tiene el switch, o tenerla definida, por introspección buscar cualquier campo que defina el atributo switchMap y el nombre de la enumeración, acceder a ese array, sustituirlo por un array que tenga una posición más y especificar todos los valores a ese nuevo array, ¿vale? Y automáticamente el switch funcionará. Si esto lo voy a utilizar en test, una buena recomendación es guardarme la estructura interna antes para luego volverla a dejar cuando acabe el test, volver a sobreescribir el switchMap que tenía inicialmente, ¿vale? Porque acordaros, estoy haciendo la trapaza de probar un caso que no existe, ¿vale? Bien, en este caso yo podría definir un nuevo humano, a este nuevo humano hacer la prueba de que canta la primera canción cuando está contento, cuando está triste, y luego me voy a inventar este Buster, ¿vale? Es el que me va a crear, me va a hacer por introspección toda la modificación, primero del human state y segundo del human, porque tiene la sentencia switch, ¿vale?, como lo hemos visto. En este caso puedo ya directamente simular la invocación del nuevo atributo que no existe, y aquí lo que estoy efectivamente probando es, esto debería lanzar una excepción, ¿vale? Y finalmente lo que hago es tengo que restaurar el estado inicial tanto de mi clase human como mi enumeración, ¿de acuerdo? Bien, no sé cómo vamos porque creo que estamos acabados, ¿vale?
Solo os voy a enseñar una última truco de cómo invocar o cómo crear objetos. Hay tres formas de crear objetos sin invocar al constructor por defecto. Y esto básicamente, una vez que ya sabemos cómo funciona la introspección, si nosotros mismos bicheamos un poquito en el código fuente, por ejemplo del OpenJDK, veremos la serialización no invoca a los constructores. Cuando yo deserializo un objeto, directamente crea la instancia, pero no pasa por la invocación de ninguno de mis constructores, ¿vale? Porque lo único que tiene que hacer es recuperar un array de bytes y no tiene que invocar a ningún constructor. Lo único que tiene que hacer es inicializar los objetos en función de los datos que tiene en ese stream. Bien, en este caso, si nos enteramos de cómo está haciendo la serialización, esa instanciación de objetos, podremos nosotros recuperar lo mismo. Imaginaros que tenemos una clase, ¿vale? La clase tiene un constructor que deja un mensaje, o que inicializa determinados valores, o que va a la base de datos a precargar una tabla de lo que sea, ¿vale? Nosotros queremos coordinar el constructor, pero no queremos incurrir en ese cálculo extra, ¿vale? En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es crear el objeto, instanciar el objeto, pero sin invocar a ninguno de sus constructores, ¿vale? Para eso, en la máquina virtual de Sun, ¿vale? Lo que puedo hacer es pedir la Reflection Factory. A la Reflection Factory le voy a pedir cuál es el constructor declarado, ¿vale? Pero, sí, voy a pedir el constructor declarado. Y lo que voy a hacer es, sobre la Reflection Factory, voy a pedir el constructor que voy a utilizar para serialización, que es el constructor truco, ¿vale? Es el constructor que crea el objeto sin necesidad de crear o de invocar a alguno de los constructores que tiene por defecto. Básicamente lo que está haciendo esto, si veis la implementación de cómo se crea el nuevo constructor para serialización, básicamente lo que pasa es que utiliza el constructor de una clase padre. Yo le puedo definir cuál es el constructor de la clase padre que quiero elegir, y si no se lo defino, directamente lo que hace es invoca al constructor de la clase Object, que es la clase más alta en la jerarquía. El constructor por defecto de la clase Object lo crea, y una vez que ya tengo mi objeto, ya entonces es de la clase Object, pero es de la clase que yo lo he especificado. Y entonces a partir de aquí yo puedo invocarlo, ¿vale? Y puedo especificar toda la serie de establecer todos los atributos privados por reflexión del array de bytes que estoy leyendo. Así es como funciona la introspección, pero lo podemos utilizar nosotros mismos también para nuestros casos de uso. Hay una alternativa, ¿vale? Que es el unsafe. El objeto unsafe, también del paquete sunReflection, lo que hace es, esto es más parecido a cómo funcionaría C, que es decir, resérvame esta pila de espacio, que es la que necesito para el objeto, ¿vale? La pega, esto solo funciona para la máquina virtual de Sun, ¿vale? Cuidado cuando hagáis esto, porque me puedo estar cargando cualquier singleton que tenga, porque el hecho de que yo pueda crear un constructor sin que pueda crear un objeto sin utilizar ninguno de sus constructores, quiere decir que si tengo controlado pues, un constructor privado o un método estático para externalizar, me lo puedo estar saltando alegremente. Con lo cual, de nuevo, cuidado con cuando estoy utilizando según qué funcionalidades de introspección, ¿vale? Bien, y con esto, las utilidades, pues eso, cuando voy a depersistir, cuando voy a deserializar un objeto en base de datos, o cuando lo voy a serializar en XML, ¿vale? Este tipo de utilidades. Bien, no tenemos tiempo ya para mucho más, me quedaba una cosita de escanalización, pero si vamos a las conclusiones, vale, nada, me quedaba una cosa de serialización, pero no tiene... O sea, lo curioso más con eso lo hemos visto ya. La conclusión de la reflexión es, como hemos dicho al principio, la reflexión es algo muy, muy potente y va mucho más allá de simplemente modificar un atributo privado que no tengo accesibilidad de fuera, ¿vale? Lo puedo utilizar para cosas mucho más interesantes. Ocurre que me da un gran poder, pero también me da una gran responsabilidad, porque puedo puedo estar afectando muchas otras partes de mi código, como por ejemplo esa que hemos visto, de que 6 por 7 ya no son 42. ¿Vale? Con lo cual, siempre hay que tener cuidado, especialmente cuando estamos modificando atributos privados o cuando estamos invocando constructores, ¿vale?
hay que tener muy claro siempre cómo y por qué estamos utilizando los objetos. Bien, pues más o menos esto ha sido todo, no tenemos mucho más tiempo porque Para un par de preguntas. Sí, para la presentación, pero si tenéis alguna otra pregunta, si tenemos tiempo hasta las... Bueno, a partir Ya, de la... pero vamos. ¿Alguna pregunta por ahí?